Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La política internacional pareciera a lo que pasó con el eclipse. Hay situaciones en que la luna se interpone con el sol y hay la sombra total sobre el universo. En la política internacional parece que estamos viviendo una etapa de eclipse con la violación del derecho internacional. Ya no se cree lo que Naciones Unidas determina, las resoluciones no se toman en cuenta, no se creen los tribunales internacionales. Es el hecho de que retirarse, por ejemplo, del Tribunal Penal Internacional o dejar de lado el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Pareciera que se impone la fuerza del derecho, se ha dejado de lado y se impone el derecho a la fuerza, dentro del criterio de que el que tenga más poder es el que tiene más derechos. Y así ha pasado con la guerra entre Rusia y Ucrania, con la invasión de Moscú sobre Kiev, o también lo que pudiera pasar en China, con la China continental frente a la situación de Taiwán, o incluso lo que está sucediendo en Israel, Palestina, y también la intervención de Estados Unidos en Irán. Toda esta situación hace que complique el panorama internacional y que estamos pasando por esa noche que crea, muy pequeña, pero que la crea cuando la luna se interpone con el sol, como vimos ayer en ese eclipse. Por eso, cuando damos noticias internacionales, quisiéramos que todo vaya hacia la paz. Por ejemplo, en el caso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, nuevamente amenaza con confiscar buques occidentales a modo de represalia por la reciente intercepción de partes de países europeos de barcos sospechosos que integran la flota fantasma de Moscú. Esta situación se puede complicar más porque los europeos pueden reaccionar a Estados Unidos y junto a la conflicta situación del Medio Oriente es otro foco más de confrontación que puede llevar a guerras y donde hoy el arma nuclear está detrás de Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, que son las 5 potencias nucleares, pero también Israel, Corea del Norte, Pakistán e India, e incluso países que aspiran a tener armas nucleares con nuevos programas y proyectos, porque se dejó el acuerdo de ensayos nucleares y el del control de armas atómicas. Así que son situaciones muy difíciles cuando ocurren, ya sea en Washington o en Moscú. Veamos la nota. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó el miércoles con confiscar buques occidentales. Países europeos han interceptado embarcaciones sospechosas de formar parte de la denominada flota fantasma que Moscú utiliza para sortear las sanciones impuestas tras el inicio de su ofensiva a gran escala contra Ucrania. Suecia decidió entregar a Ucrania un carguero interceptado a principios de marzo y que, según Kiev, transportaba trigo ucraniano robado en territorios ocupados. Naturalmente, esto no es más que piratería y robo, y si esto comienza a suceder en la práctica, nos veremos obligados a responder de la misma manera, y no necesariamente en aquellas aguas donde se planean redadas contra nuestros barcos y embarcaciones, sino donde quiera que lo consideremos necesario y apropiado, en cualquier lugar, incluso dentro del área de responsabilidad de la Flota del Pacífico. Putin realizó estas declaraciones a bordo del crucero ruso Variag frente a la isla de Sajalín, donde la Marina rusa lleva a cabo ejercicios militares. Cuando nos desempeñamos como embajador de Venezuela en el Medio Oriente, muchas veces íbamos al Líbano por razones culturales e inclusive de esparcimiento. El Líbano representaba en el Medio Oriente una especie de la Francia, el París del Medio Oriente llamaban a Beirut, con su hermoso casino, sus obras teatrales, su cultura y la convivencia, porque allí por la Constitución, la más moderna del Medio Oriente, daba la presidencia a un cristiano siempre, la presidencia, el primer ministro, un musulmán sunita, y un musulmán chiita la presidencia del Parlamento. Era una convivencia ideal. De hecho, en el Líbano esa práctica religiosa plural era permanente y una democracia viva y permanente también, pero con el tema palestino y después con la presencia de Hezbollah de Irán, se han complicado mucho en el Medio Oriente y el Líbano ahora atraviesa una crisis terrible. Por eso se habla de que cuando vuelva la paz en el Líbano sería una situación ideal para las conversaciones entre Israel y Palestina, pero también entre Estados Unidos e Irán. Y ojalá que se resuelva. Porque en estos momentos el Líbano, por ejemplo, da un paso importante cuando aprueba una ley de amnistía general destinada a beneficiar a miles de presos y prófugos de la justicia. Es la primera norma en este tipo desde 1991 que el Líbano aprueba dentro de una constitución absolutamente democrática. Aquí hay muchos libaneses en Venezuela y añoran, ya sean musulmanes o cristianos o drusos, añoran a su pueblo porque fue un modelo de vida de convivencia y quisieran que esa guerra termine definitivamente para que la convivencia reine en todo el Medio Oriente y especialmente entre cristianos y musulmanes, como es el caso del Líbano.
Fuegos artificiales, banderas islámicas y caravanas de motocicletas marcaron la celebración en Trípoli, en el norte del Líbano, después de que el Parlamento aprobara el miércoles una amplia ley de amnistía, la primera de este tipo desde 1991. La medida, respaldada por varios grupos políticos, pero debatida durante años, podría beneficiar a miles de detenidos y prófugos de la justicia. También busca aliviar la crisis del sistema penitenciario, donde la sobrepoblación alcanzó el 300% en 2025 y más de 6.200 personas permanecían encarceladas a finales de marzo. Desde nuestro punto de vista, esta amnistía general no es plenamente justa. La hemos estado reclamando desde hace décadas. Lo bueno es que todos los detenidos se beneficiarán de ella, aunque en grados distintos. Sin embargo, algunos seguirán en prisión 2 años más, mientras que otros tendrán que cumplir 1 año y medio o incluso 2 años y medio adicionales. Eso no es aceptable. La ley contempla reducciones excepcionales de condenas, incluidas algunas penas de cadena perpetua, y permitiría la liberación de reclusos que llevan más de 12 años en prisión sin sentencia. La cuestión cobró nuevo impulso tras la caída del expresidente sirio Bashar al-Assad a finales de 2024. Muchos de los detenidos beneficiados proceden de Trípoli y fueron encarcelados por delitos relacionados con el conflicto en la vecina Siria. Nosotros, los musulmanes suníes, hemos sufrido injusticias durante muchos años. Incluso antes del año 2000, nuestros hombres estaban siendo encarcelados y algunos han pasado 25 años en prisión. Aceptamos esta amnistía porque es mejor que nada. Es una amnistía tímida e injusta. Mientras algunos la consideran un paso histórico para aliviar años de detenciones prolongadas, otros sostienen que la amnistía sigue siendo insuficiente, pero en las calles de Trípoli, la aprobación de la ley fue recibida como el comienzo de una nueva esperanza para numerosas familias. Es como el caso de Venezuela, con leyes nuevas, con criterios distintos, se puede avanzar hacia una mayor democracia y respeto a los derechos humanos. En el Líbano está pasando lo mismo, esta ley que a lo mejor a todos no les gusta, sin embargo la mayoría ha manifestado alegría porque el Líbano puede convertirse, como siempre lo fue, en el foro de la democracia, del pluralismo y la convivencia, que otros estados del Medio Oriente no lo tienen, y donde pueden convivir definitivamente cristianos, musulmanes y judíos, que son las 3 religiones monoteístas que brillan en el Medio Oriente. Vamos a un corte y más adelante, como siempre, entrevistas en el campo del derecho y las relaciones internacionales, empezando con este tema del Líbano, con el invitado próximo.